Imaginen la ciudad eterna envuelta en un susurro de incienso y plegarias, mientras el humo se eleva de la chimenea de la Capilla Sixtina. El llanto del pueblo latinoamericano resuena como un eco de esperanza en cada rincón de Roma. Y en el corazón de los cardenales late la promesa de un nuevo pastor para la Iglesia Universal. ¿Quién será el hombre llamado a recoger el manto de Francisco y llevarnos hacia un mañana de misericordia, justicia y renovación? Amados hermanos y hermanas, en estos días vivimos un momento de profunda conmoción y al mismo tiempo de esperanza viva. Hemos acompañado con fe inquebrantable el ministerio de nuestro querido Papa Francisco, quien supo mostrarnos con su vida humilde que la verdadera autoridad nace del servicio y la misericordia. Ahora, tras su partida a la casa del Padre, nos encontramos ante el misterio sagrado del cónclave de cardenales, donde el Espíritu Santo guiará la elección de su sucesor. Es oportuno recordar que la Iglesia, más allá de muros y jerarquías, es el cuerpo de Cristo en el mundo. Cada uno de nosotros, bautizados en la misma gracia, lleva la responsabilidad de orar con fervor por los purpurados reunidos en la Capilla Sixtina. Allí, entre votaciones y plegarias, el mismo Señor pronunciará su nombre al nuevo vicario de Pedro. En esta hora de silencio divino, nuestra pequeña liturgia de cada día, la plegaria matutina, el examen de conciencia, la caridad concreta, se convierte en ofrenda colectiva que sostiene la elección. En particular, la presencia creciente de cardenales sudamericanos en el colegio episcopal revela un giro providencial. Hace apenas unas décadas, la voz del continente latinoamericano era apenas un murmullo en las grandes decisiones de la cristiandad. Hoy sonora la fe vibrante de comunidades que han experimentado la injusticia, la exclusión y la esperanza en un Dios cercano, que camina con los pobres y recibe a los pecadores con brazos abiertos. Ese eco de plegarias y cantos en las llanuras de Leira Pampa, en los barrios humildes de Lima o en las favelas de São Paulo se alza hasta la bóveda celeste para interceder por la Iglesia Universal. Pensemos en los sacerdotes que a la luz de una vela recorren kilómetros de trochas para llevar la Eucaristía a quienes no tienen otra forma de encuentro con el Señor. Pensemos en las religiosas que, con manos cansadas, enseñan a leer el Evangelio a niños que nunca pensaron pertenecer a la Iglesia. Pensemos en los laicos que, sin buscar reconocimiento, organizan comedores solidarios, acompañan a enfermos y promueven la defensa de la vida. Estas realidades nos hablan de un cristianismo arraigado en la carne sufriente del pueblo, un cristianismo que no aspira a palacios de mármol, sino a un altar humilde donde Dios se hace presente en el pan partido, con el hambriento. Es en ese espíritu de cercanía donde debemos situar nuestras esperanzas para el próximo pontífice. No se trata solo de elegir a un pastor competente en asuntos diplomáticos o teológicos, sino de confiar a un hombre capaz de resonar con el clamor de los más pequeños. Un papa que lleve en su corazón la experiencia de la fragilidad humana y al mismo tiempo la firmeza del que sabe que Cristo es el fundamento inquebrantable de nuestra fe. Sería un regalo divino que su elección reflejara la geografía plural de la Iglesia, incorporando la fuerza de una Iglesia en salida, como nos enseñó Francisco. Dentro de la celestial dramaturgia del cónclave hay símbolos que alimentan nuestra fe. El humo negro, señal de que aún no hay consenso. El humo blanco, anuncio gozoso de la elección definitiva. Cada bocanada de humo le habla al mundo de la providencia divina. Dios mismo dirige el timón de su barca. No hay espacio para el cálculo humano puro, sino para la escucha atenta del Espíritu que sopla donde quiere y al final hace surgir de entre los cardenales al hombre elegido para guiarnos. En medio de esta espera, renovemos nuestro compromiso con la comunión eclesial. Que la noticia del cónclave nos impulse a vivir más intensamente la doctrina social de la Iglesia, el mandamiento del amor al prójimo
y la pasión por la justicia. Hagamos de nuestras parroquias verdaderas comunidades de encuentro donde nadie se sienta extranjero y cada bautizado contribuya con sus dones al bien común. Así, cuando sea proclamado el nuevo Papa, recibiremos su nombre, no como extraños, sino como hijos agradecidos que aplauden al pastor que el Padre Celestial les ha dado. Que María, Madre de la Iglesia, interceda por nosotros en estos días de discernimiento. Que su sí humilde y generoso nos inspire a decir también nosotros nuestro: hágase en mí según tu palabra, aceptando con confianza la voluntad de Dios. Que San Pedro, el primer obispo de Roma, nos fortalezca con su ejemplo de entrega total. Y que San Ignacio de Loyola nos enseñe a buscar a Dios en todas las cosas, también en el susurro del viento que atraviesa el balcón de la capilla Sixtina. Finalmente, queridos hermanos, no dejemos que el fervor de la elección papal se disipe al cabo de unas semanas. Pongamos por obra las enseñanzas de Francisco: defender la dignidad de cada vida, cuidar la creación como don sagrado y abrazar con misericordia al pecador. Así, bajo el manto del sucesor de Pedro, la Iglesia renacerá en un vigor renovado, capaz de llevar el Evangelio a los confines de la tierra y recomponer las alas de nuestras esperanzas heridas. Amén. Hermanos y hermanas, al continuar nuestro camino en esta reflexión, pongamos la mirada en las raíces profundas que sostienen la fe latinoamericana y el papel decisivo que hoy ejerce en la renovación de la Iglesia universal. Desde los albores de la evangelización, América Latina ha sido tierra de encuentro entre dos mundos: el europeo, que traía el Evangelio, y las culturas originarias que ofrecían su corazón y sus tradiciones. Esa fusión, a veces dolorosa, siempre condujo a una fe encarnada capaz de fortalecer a los humildes y de despertar en ellos una esperanza inquebrantable. En el siglo XX, el Concilio Vaticano II abrió las puertas a una iglesia en salida, llamada a dialogar con el mundo moderno sin perder su esencia. Fue en ese crisol donde floreció la teología de la liberación, cuyo latido central preguntaba cómo proclamar a Cristo junto a los oprimidos y desposeídos. Quizás no en todos sus matices fue acogida con beneplácito en Roma, pero sí impulsó a comunidades enteras a organizarse en pequeñas comunidades eclesiales de base. Allí, sin la pompa de grandes catedrales, el Evangelio se compartía con sencillez, lectio divina junto al fuego, solidaridad concreta ante el hambre y un fervor de corazón convertido en acción. A lo largo de los últimos 50 años, hemos visto emerger en América Latina una generación de pastores y laicos que no temen interpelar las estructuras injustas. Su evangelización no es un mero proselitismo, sino una entrega total al testimonio. Piensen en aquellas monjas que en barrios marginales de Río de Janeiro dedican sus días a cuidar enfermos de SIDA. O en aquellos sacerdotes que en las montañas de Colombia perdonan al guerrillero, que un día les hirió, para mostrar que el perdón tiene el poder de restaurar la dignidad. Esa iglesia que sufre y sirve es la que hoy se plasma en la conciencia de los cardenales sudamericanos. Esos purpurados testigos de realidades límite llegan al cónclave con un bagaje que va más allá de los dicasterios vaticanos. Traen en su equipaje la cercanía con el migrante que cruza la frontera en busca de pan, la oración del indígena que canta en su lengua ancestral ante el Santísimo Sacramento, y la entrega del voluntario que organiza refugios frente a la violencia. Llevan también la memoria dolorosa de dictaduras y persecuciones, y el renacer de la Iglesia como motor de reconciliación. Esa memoria histórica interpela a la Iglesia universal. No podemos hablar de fe sin abrazar a los más heridos. En la Capilla Sixtina, mientras el humo sube en nubes de incienso, esos cardenales sudamericanos se pondrán a disposición del Espíritu. No están allí para defender intereses políticos, sino para ser mensajeros de un pueblo que ha comprendido
que la auténtica libertad brota de la obediencia al Evangelio. Nos enseñan que una iglesia pobre para los pobres no es una consigna, sino el rostro mismo de Cristo hecho. Carne en el hermano necesitado. Ese rostro será sin duda parte de la discusión en los pasillos del Vaticano. Al mirar hacia el futuro, cabe preguntarnos: ¿cómo reconciliar la universalidad de la Iglesia con las particularidades de cada región? La respuesta nos la da el propio Señor. Donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. No se trata de uniformar liturgias o costumbres, sino de reconocer que la gracia de Dios actúa con fuerza en contextos diversos. El próximo Papa debe saber leer ese pluralismo como un tesoro, no como un obstáculo. Cuidar la unidad sin ahogar la riqueza en los diversos pueblos de Dios. Para la Iglesia latinoamericana este momento es de gran bendición y responsabilidad. Bendición porque ve su voz ampliada al corazón de la cristiandad. Responsabilidad porque debe ofrecer un testimonio de fe madura, de comunión sincera con Roma y de fidelidad al Evangelio. Sus representantes en el cónclave habrán de ser hombres capaces de tender puentes, de curar heridas y de avivar la misión evangelizadora. Su experiencia de las periferias será un faro para una iglesia que en muchos lugares corre el riesgo de encerrarse en sí misma. Queridos hermanos, no olvidemos que la verdadera fuerza de la Iglesia no reside en estadísticas de crecimiento, ni en grandes templos erigidos, sino en la conversión diaria de cada cristiano y en la caridad efectiva hacia el necesitado. Así como Jesús se hizo uno de los más pequeños para revelarnos al Padre, la Iglesia debe mantenerse cerca del que sufre, del que busca consuelo y del que clama justicia. Esa cercanía no es un adorno, sino la esencia misma de nuestra misión. Al prepararnos para la elección del próximo vicario de Cristo, elevemos nuestra plegaria no solo por los cardenales, sino por cada creyente que en América Latina y en todo el mundo se esfuerza por vivir el Evangelio con autenticidad. Que la Madre de Dios Estrella de la evangelización acompañe ese discernimiento con su maternal intercesión. Que San José Custodio de la Sagrada Familia inspire a la Iglesia un espíritu de protección y cuidado hacia todos los hogares y comunidades. Que el mismo Espíritu Santo, en Paráclito y Consolador, guíe cada voz y cada reflexión para que el sucesor de Pedro sea un auténtico pastor con olor a oveja, según el anhelo de Francisco. De esta forma, al concluir el cónclave y al descubrirse el humo blanco sobre la Basílica de San Pedro, sabremos con certeza que ha emergido una voz surgida del seno de la Iglesia, renovada por la fe de los pueblos de América Latina y fortalecida por la comunión con el corazón de Roma. El elegido tomará las riendas con humildad, recordando siempre que su poder es un servicio y su autoridad una llamada al amor. Que así sea por la gloria de Dios y el bien de su pueblo. Amén. Hermanos y hermanas, en este momento decisivo de la historia de la Iglesia, debemos abrir con confianza los oídos de nuestro corazón al susurro del Espíritu Santo, porque no es la voluntad de los cardenales la que dirige el cónclave, sino la mano invisible de aquel que prometió acompañar a su Iglesia hasta el fin de los tiempos. En las noches de vigilias y en el silencio que precede al humo en la chimenea, palpita la oración de millones de fieles, cuyos latidos se convierten en un solo clamor: ven. Espíritu Santo, guía nuestra elección, desde los pueblos indígenas de los Andes hasta las orillas mojadas por el Atlántico, desde los solitarios corazones campesinos hasta las multitudes de las ciudades. Las plegarias forman una red invisible que envuelve la Basílica de San Pedro. Ese tejido de oración posee un color y un aroma propios de América Latina. Es el incienso de los altares rústicos donde la niña que lleva flores en sus manos
reza con ojos llenos de esperanza. Es el murmullo de padres que enseñan el Padre Nuestro a sus hijos, mezclado con la cadencia de antiguos cantos en lenguas originarias. Es también el canto sincero de comunidades afrodescendientes que elevan sus voces al son del tambor, recordándonos que la fe se vive con el cuerpo entero. Cada una de estas expresiones de devoción trae consigo una semilla de misericordia, fruto de una iglesia que ha experimentado la cercanía de Cristo en la carne del pobre, del enfermo y del migrante. Cuando los cardenales hombres de rostro curtido por el sol y manos marcadas por la tarea pastoral ingresan en la capilla Sixtina, llevan consigo la memoria de estas plegarias. No se sientan como jueces, sino como siervos que, en humildad, ponen a disposición sus dones al único y verdadero gobernador de la Iglesia. Allí, en el silencio exterior, resuena el clamor interior de una Grey que no se contenta con un liderazgo distante, sino que anhela un pastor cercano que comparta la sangre de sus heridas y el gozo de sus pequeños triunfos. La tradición litúrgica latinoamericana, tan rica en símbolos y procesiones, nos enseña que el misterio de Dios no se encierra en una sola forma, sino que se revela en la diversidad celebrativa de un pueblo santo. Pensad en la Semana Santa de Ayacucho, donde las tallas de madera parecen animarse al ritmo de tambores, o en la fiesta de la Virgen de Guadalupe, que congrega a millones en un abrazo universal. Esa capacidad para integrar la fe en la vida cotidiana, para conjugar lo sagrado con lo popular, es un don que la próxima elección papal no puede ignorar. Es la voz del Espíritu impregnada en la cultura viviente de un continente al que Dios ha confiado tesoros de sabiduría y de humildad. Al mismo tiempo, no olvidemos la herencia profunda de los santos latinoamericanos: Teresa de los Andes, Romero de América, Martín de Porres. Cada uno de ellos encarnó la santidad en medio de retos extremos, mostrando que la ternura de Dios se hace más visible en los lugares de mayor oscuridad. Esa experiencia de santidad escandalosa, porque rompe esquemas, interpela al cónclave a buscar un hombre de corazón humilde, con valentía profética, capaz de arriesgarlo todo en nombre del Evangelio. Un papa que no tema ir a las periferias existenciales, como Francisco nos enseñó, sino que se ponga al frente de los leprosos modernos, los excluidos, los adoloridos, los descartados, por una sociedad que a menudo mira hacia otro lado. En medio de esta reflexión, recordemos las palabras del profeta Isaías: Yo formé tus sienes, te tejí en el vientre de tu madre. Is 44. 2. Así también la Iglesia formada y tejida por el soplo divino es llevada de la mano por aquel que nos conoce íntimamente. No basta con elegir a un papa eficiente en estructuras vaticanas. Necesitamos un peastor conformado a la imagen de Cristo, cuya voz sea cántico de alabanza y llamado a la conversión. El Espíritu sopla donde quiere, y a veces su brisa nos sorprende. En direcciones insospechadas puede elevar a un modesto pastor de la selva amazónica, o a un teólogo silencioso de barrios humildes. Queridos fieles, al preparar nuestra alma para recibir al nuevo obispo de Roma, intensifiquemos nuestra participación en la vida sacramental y en la caridad activa. Cada Eucaristía ofrecida es un acto de intercesión. Cada gesto de solidaridad es una ofrenda que impulsa la misión de la Iglesia. Encomendemos a la Virgen de Luján, Madre y Señora de América, la intención de que el elegido lleve en su corazón el rostro de las madres que lloran a sus hijos migrantes, de los jóvenes sin horizonte y de los ancianos que esperan consuelo. Que la bendición de San Francisco Javier, apóstol de las Indias, fortalezca la vocación misionera de quien habrá de guiar a la Iglesia hacia nuevos horizontes de esperanza. Y así, en la intersección de la liturgia, la tradición y la acción caritativa, se forja la elección que marcará el rostro futuro de la Iglesia. No es un acto de poder humano, sino un misterio de gracia, donde la voluntad de Dios se hace patente.
Cuando finalmente el humo blanco se eleve, sabremos que el nombre que surgió ante nuestros ojos es respuesta al clamor de una iglesia peregrina tejida con la fe de América Latina y custodiada por las columnas milenarias de Roma. Que esa elección sea signo de unidad, de renovación y de fidelidad al Evangelio, que libera y ennoblece al hombre. Amén. Hermanos y hermanas, al mirar más de cerca los desafíos sociales y ambientales que configuran la realidad de nuestros pueblos, descubrimos otra dimensión esencial de la influencia latinoamericana en la Iglesia Universal. Pensemos primero en la tragedia de los migrantes que cruzan fronteras con el corazón cargado de anhelos y maletas de esperanza. Hombres y mujeres, muchas veces expulsados por la violencia o la pobreza, emprenden rutas peligrosas. Se enfrentan al desierto, al mar y a redes de tráfico humano. En sus ojos reluce el deseo de una vida digna, de un trabajo justo y de la posibilidad de educar a sus hijos bajo un cielo más seguro. Esa realidad no es ajena al Señor, quien fue un refugiado en su infancia cuando José y María huyeron a Egipto. El futuro pontífice debe traer en su pecho la compasión de aquel niño exiliado y tender puentes, no muros, recordando que la hospitalidad cristiana encuentra su coronación en el rostro del extranjero que llama a sospechar a nuestra puerta. Al mismo tiempo, América Latina alza una voz profética en defensa de la casa común. La Amazonía, pulmón verde de la humanidad, reclama cuidado. Allí viven pueblos originarios que guardan en sus tradiciones sabidurías ancestrales sobre la armonía entre el ser humano y la creación. Sus cantos de alabanza al Creador no se limitan a ceremonias aisladas, sino que se enlazan con la protección del agua, de los bosques y de las especies que coexisten en esta vasta región. Cuando los cardenales sudamericanos llevan a la deliberación del cónclave estas preocupaciones ecológicas, lo hacen conscientes de que la Iglesia debe ser profeta de un desarrollo integral. Necesitamos un Papa que entienda que la defensa del medio ambiente es inseparable de la lucha contra la pobreza. No podemos permitir que la codicia por los recursos naturales convierta a nuestros hermanos campesinos en víctimas de la degradación y el hambre. Por otra parte, convivimos con realidades de violencia estructural que golpean con especial crudeza a las poblaciones más vulnerables, jóvenes sin oportunidades, mujeres expuestas al flagelo del abuso, comunidades indígenas desplazadas de sus tierras. En las periferias de nuestras ciudades resuenan disparos mientras madres rezan, el rosario con lágrimas, el testimonio valiente de sacerdotes y hermanas religiosas que arriesgan la vida para acompañar a quienes sufren. Nos recuerda que la Iglesia es hospital de campaña. Ellos llevan la atención pastoral más allá de los templos a los barrios marginales y a los campamentos improvisados. Esa entrega sacrificial debe ser norma para el Pastor Supremo. Su ministerio no puede reducirse a discursos eruditos, sino que debe reflejarse en la presencia humilde junto a quienes claman justicia. Asimismo, la cultura del descarte, a la que nos advertía el Papa Francisco, deja al margen a ancianos y enfermos crónicos considerándolos inútiles para una sociedad orientada exclusivamente al bienestar material. América Latina, con su arraigo familiar y su respeto por los mayores, nos enseña que cada vida es sagrada e irreemplazable. Cuando un abuelo comparte historias de fe, transmite a las nuevas generaciones el tesoro de la memoria espiritual. Por ello, el próximo sucesor de Pedro debe proclamar la inviolabilidad de la vida humana en todas sus etapas, con un énfasis renovado en el cuidado pastoral de los ancianos y la plena inclusión de las personas con discapacidad. Finalmente, no podemos olvidar la urgencia de la formación pastoral y la educación católica en nuestros países. La creciente influencia del secularismo y de corrientes relativistas plantea un reto teológico y cultural. Los sacerdotes diocesanos, los religiosos y los laicos comprometidos
emprenden programas de catequesis que integran la rica tradición de nuestros santos latinoamericanos y las nuevas metodologías de comunicación. Ese espíritu misionero que deja la comodidad de las sacristías para llevar la palabra de Dios a las plazas y las redes sociales debe inspirar al nuevo pontífice a promover una profunda renovación de la evangelización en todo el orbe. Queridos hermanos, estos desafíos sociales y ambientales no son un agregado accesorio, sino el rostro real de Cristo sufriente y triunfante entre nosotros. La experiencia de América Latina, en medio de la adversidad, nos ofrece una brújula para la Iglesia Universal. No hay fe auténtica que no se traduzca en gestos concretos de amor y cuidado. Que el Espíritu Santo, que guía los corazones de los cardenales, nos conceda un Papa que escuche los clamores de los migrantes, cuide la creación, combata la injusticia y defienda la vida, con la ternura de un Padre y la valentía de un profeta. Amén. Hermanos y hermanas, en esta quinta estación de nuestro camino, detengámonos a contemplar el rico aporte teológico y cultural que surge de la experiencia latinoamericana y cómo ese caudal de sabiduría puede alumbrar el pontificado venidero, porque no basta con llevar al papado los rostros y las necesidades de los pueblos. Es necesario también transportar sus intuiciones sobre Dios y la comunidad enraizada en la cotidianidad. En América Latina, la teología no ha sido un discurso ajeno a la realidad, sino un diálogo vivo con la carne herida de los excluidos y un canto de alabanza en medio de la alegría popular. Recordemos la teología de la liberación que aún entre polémicas nos surgió a escuchar la voz de los pobres como eco de la palabra divina. Esa propuesta ha dejado un legado valioso, la conciencia de que la reflexión doctrinal debe nacer siempre del encuentro con el hermano que sufre. Una iglesia que se siente cómoda en despachos dorados difícilmente llegará al corazón de quienes viven en chozas humildes. El próximo pontífice necesitará esa pasión por la justicia, aquella urgencia profética que grita junto a los sin voz y reclama al mundo estructuras más humanas. Pero no solo la justicia social ha marcado nuestra identidad eclesial. También la inculturación litúrgica ha sido un sacramento de la presencia de Dios en cada cultura. Pensemos en los cantos en quechua, que elevan el espíritu en los Andes, o en las danzas que celebran la creación en la selva amazónica. Son símbolos que nos enseñan que el Evangelio, aunque universal en su verdad, adopta formas diversas al abrazar la pluralidad de pueblos y tradiciones. Al nuevo Papa le tocará promover esta riqueza, evitando el riesgo de uniformidad que apaga la frescura del espíritu. En consonancia, la Biblia ha sido leída por generaciones en el lecho de las comunidades eclesiales de base, la lectio divina al calor del fogón, la meditación compartida en plazas y mercados, la interpretación que brota del testimonio de ancianos y de jóvenes. Esa hermenéutica popular nos advierte que la Sagrada Escritura no es un libro de biblioteca, sino un manantial que alimenta la vida y alienta la acción transformadora del Evangelio. El sucesor de Pedro deberá valorar y sostener esta teología del pueblo de Dios, promoviendo la formación bíblica en todos los rincones de la Iglesia. Asimismo, no podemos olvidar el renacer de los movimientos laicales como los cursillos de cristiandad o las comunidades de vida cristiana que han dinamizado la fe misionera. Son grupos que han renovado la esperanza al formar discípulos comprometidos, capaces de testimoniar el Evangelio con el estilo de un laico apóstol. El próximo Papa Enco entrará en ellos aliados valiosos para la nueva evangelización, pues saben andar entre la gente y vestirse de la sencillez de Jesús. Otro aporte decisivo ha sido el impulso hacia el ecumenismo y el diálogo interreligioso, especialmente en contextos donde católicos y evangélicos conviven codo a codo. La experiencia de encuentro, de compartir Biblias y oraciones con hermanos de otras confesiones,
ha robustecido la convicción de que la unidad visible es un acto de obediencia al mandamiento de Cristo. A la próxima elección pontificia, llega la invitación a profundizar estas relaciones caminando juntos hacia el testimonio de la caridad y la paz. Finalmente notemos la fuerza de la teología de la esperanza que brota de los labios de quienes han aprendido a confiar en un Dios fiel aún en las tempestades políticas y económicas. Esa espiritualidad resiliente nacida de la cruz cotidiana forja comunidades capaces de celebrar la Eucaristía con un sentido de victoria anticipada, sabiendo que las tinieblas no podrán vencerse nunca. Con más tinieblas solo la luz puede hacerlo. Frase resumida del Magisterio de Francisco. El nuevo Papa deberá cultivar este optimismo sobrenatural porque un líder sin esperanza es como un faro apagado en medio de la tormenta. Que el Espíritu Santo inspire a los cardenales a elegir a alguien que comprenda la riqueza de estas aportaciones. Una teología que nace del pueblo, una liturgia encarnada, un compromiso ecuménico y un amor inquebrantable por la justicia y la creación. Así la Iglesia Universal recibirá en el sucesor de Pedro un guardián de la verdad, que también se hace amigo de la esperanza popular, un pontífice capaz de unir Roma y América Latina en un solo himno de fe y caridad. Amén. En esta sexta estación de nuestro camino, detengámonos a contemplar la sinodalidad, ese estilo de iglesia que Papa Francisco quiso sembrar como un jardín de escucha y corresponsabilidad. La sinodalidad no es un término técnico, sino la vida misma de un cuerpo que camina unido, donde cada miembro aporta su don y su experiencia al discernimiento comunitario. En América Latina, esa experiencia se ha palpitado en las comunidades eclesiales de base donde el laico, el sacerdote y la religiosa leen juntos la palabra, discuten las necesidades y proponen caminos de caridad y transformación social. El futuro pontífice debe apreciar esta semilla y cultivarla como un manantial de renovación. Imaginemos el próximo cónclave. No bastará solo nombrar a un pastor capaz de predicar grandes discursos, sino a uno que sepa escuchar el murmullo de los barrios, el anhelo de los jóvenes y el lamento de los ancianos. Escuchar no es un gesto pasivo, sino un acto de amor. Implica abrir el corazón, inclinarse y permitir que la voz del más pequeño sea levadura para toda la masa. En ese espíritu, el nuevo Papa deberá convocar sínodos locales y continentales, no como mera formalidad, sino como auténticos procesos de conversión, donde se reconozca a laicos, mujeres y pueblos originarios como artífices del presente y custodios del futuro de la Iglesia. Cuando pensamos en la sinodalidad, recordemos las palabras del concilio. El pueblo de Dios en camino bajo el liderazgo de los obispos. No se trata de un monólogo jerárquico, sino de un concierto de voces inspiradas por el mismo espíritu. El modelo latinoamericano, con su riqueza de simbolismos, cantos y participación festiva, nos muestra que la liturgia y la deliberación eclesial pueden integrarse generando una praxis donde la mística y la misión se entrelazan. El Papa que siga a Francisco deberá impulsar una reforma de la curia romana que facilite estos procesos, eliminando rigideces burocráticas y promoviendo espacios de encuentro con las distintas realidades del mundo. Además, la sinodalidad nos llama a revisar la forma en que ejercemos el poder dentro de la Iglesia. El poder al servicio tan querido por Francisco se traduce en estructuras eclesiales transparentes, colaborativas y humildes. El próximo vicario de Pedro deberá difundir la cultura del nosotros frente a los egoísmos del yo, impulsando consejos pastorales genuinos en cada diócesis, alentando la corresponsabilidad de los fieles en los ministerios y promoviendo que las decisiones se tomen en diálogo, siempre atentos al clamor del Evangelio y la voz de los más necesitados. La experiencia de los sínodos panamazónico y de la familia
Ha mostrado las dificultades y las bendiciones de estos procesos, tensiones, debates abiertos, y al mismo tiempo frutos de reconciliación y comunión renovada. El nuevo Papa deberá acoger con madurez las críticas y las propuestas surgidas de esas instancias, convirtiéndolas en semillas de nuevas formas misioneras. Deberá reconocer que la sinodalidad no es un fin en sí misma, sino el camino que Dios ha dispuesto para que la Iglesia sea signo vivo de unidad y diversidad reconciliada. América Latina aporta una ecología sinodal muy peculiar: la escucha de la creación, el diálogo las culturas indígenas y la defensa de los excluidos son manifestaciones de la misma sinodalidad, pues muestran a Dios en la relación con el prójimo y con la tierra. El futuro pontífice tendrá el desafío de articular estas dimensiones promoviendo una conversión ecológica que sea parte inseparable de la conversión pastoral. Así, cuando se nombre un nuevo sucesor de Pedro, que sea alguien que sepa tejer redes de comunión, unir Oriente y Occidente, norte y sur, sinergias urbanas y rurales en una sola sinfonía de amor y esperanza. Que el Espíritu Santo susurre al oído de los cardenales que la sinodalidad es la ruta hacia una iglesia profética y humilde, dispuesta a dejar atrás estructuras caducas para reinventar su rostro al servicio del Evangelio. Que la voz del pueblo de Dios en cada lengua y en cada acento sea escuchada en el corazón de Roma, porque sólo así el cuerpo de Cristo será verdaderamente uno y diverso, transparente y fiel al anuncio de la buena nueva. Amén. Hermanos y hermanas, al proseguir nuestro camino de discernimiento, volvamos hoy la mirada hacia un campo de misión que la providencia ha abierto de manera sorprendente en las últimas décadas: la era digital. Las redes sociales, los medios de comunicación y las plataformas de Internet han redefinido la forma en que nos relacionamos, compartimos el Evangelio y construimos comunidad. Para la Iglesia del mañana, y en particular para el próximo sucesor de Pedro, comprender y abrazar con sabiduría este nuevo ámbito de encuentro se convierte en un mandato ineludible. En América Latina hemos visto ya ejemplos vibrantes de cómo el mensaje de Cristo encuentra resonancia en comunidades virtuales, jóvenes que se reúnen en grupos de WhatsApp para rezar el rosario, familiares que transmiten en vivo la misa dominical, quienes no pueden asistir por enfermedad o distancia, voluntarios que difunden con entusiasmo cápsulas de catequesis en TikTok y YouTube. Estas iniciativas nacen de la creatividad de laicos comprometidos, que asumen la tecnología no como un fin en sí misma, sino como un puente para llevar la luz del Evangelio a quienes de otro modo permanecerían lejos del abrazo de la Iglesia. El futuro Papa ha de ser un guía capaz de impulsar e inspirar estas expresiones, ofreciendo criterios claros para discernir los contenidos y salvaguardar la autenticidad del anuncio cristiano. Sin embargo, no todo cambio tecnológico se traduce en progreso. Los desafíos éticos y antropológicos que acarrea el mundo digital requieren una reflexión profunda. La proliferación de noticias falsas, el anonimato que facilita discursos de odio, la adicción a las pantallas y el aislamiento que puede generar una vida online sin raíces reales nos recuerdan la urgencia de una pastoral del acompañamiento. El nuevo pontífice deberá alentar la formación de navegantes digitales, padres educadores, líderes parroquiales, que capaciten a las nuevas generaciones para usar la tecnología con responsabilidad discerniente, o entre lo auténtico y lo efímero, entre lo edificante y lo vacío. La interconexión global ofrece también a la Iglesia una posibilidad sin precedentes de solidaridad universal. Desde una pequeña parroquia en el Caribe, se puede coordinar ayuda para comunidades afectadas por desastres en Filipinas. Desde redes de Cáritas Digital se organizan campañas de recaudación para los más necesitados. Y gracias a plataformas de voluntariado online podemos acompañar de manera remota a enfermos en cuarentena
o a personas en situación de soledad. Este rostro solidario de la Iglesia en la era digital es un anticipo de la comunión de los santos aplicada a un mundo que clama por fraternidad. El nuevo Papa deberá favorecer estos proyectos dotándolos de orientación pastoral y criterios doctrinales que eviten el reduccionismo asistencialista y sitúen la caridad en el corazón de toda acción. Por otra parte, es imprescindible que la Iglesia preserve espacios de silencio y encuentro personal con Dios, particularmente en un contexto donde las notificaciones constantes y el flujo incesante de información pueden dispersar nuestra atención. El sucesor de Pedro será convocado a proponer ritmos de oración adaptados a la vida digital. Retiros virtuales que combinen oración litúrgica, lectio divina y tiempos de desconexión. Reflexiones en podcast sobre la palabra de Dios que acompañen trayectos cotidianos. Ejercicios de dieta digital que ayuden a los fieles a reencontrar el silencio interior. Así la tecnología no se volverá un artificio que sustituye la experiencia sacra, sino una puerta que conduce al misterio. Otro campo en el que América Latina ha sido pionera es en el uso de medios de comunicación masiva para la evangelización, cadenas de radio católica, televisión local, que transmite testimonios de conversión, periódicos diocesanos en formato digital y estaciones de podcast que abordan temas de fe y cultura, han florecido en ciudades grandes y pequeñas. Estos emprendimientos demuestran que es posible articular un lenguaje accesible y profundo que toque las alegrías y las esperanzas de la gente. El próximo Papa debe valorar y promover una estrategia comunicativa que combine la tradición bimilenaria de la Iglesia, la predicación homilética, el magisterio, la liturgia, con los recursos propios de la modernidad, garantizando la unidad del mensaje. En el Concilio Sixtina, mientras los cardenales oran, bajo el techo pintado por Miguel Ángel, recuerdan que la misma luz que iluminó la capilla brilla hoy en la pantalla de un teléfono. La elección del nuevo pontífice será para el mundo un signo de que la Iglesia no rehúye los tiempos que vive, sino que reconoce en la tecnología una oportunidad para llevar la buena nueva a todos los rincones, pero esa elección también requiere prudencia. El Papa deberá ser un pastor con visión tecnoética, capaz de dialogar con expertos en inteligencia artificial, redes sociales y ciberseguridad, para definir un humanismo digital que respete la dignidad de cada persona y promueva el bien común. Finalmente, queridos fieles, no olvidemos que la fuerza del Evangelio no está en el dispositivo que lo transmite, sino en la fuerza del Espíritu que imprime en los corazones un deseo de plenitud que el nuevo vicario de Cristo, ungido en la solemnidad de la fumata blanca, no solo abra oficinas vaticanas para el mundo digital, sino que fomente una cultura de interacción que preserve la ternura de la acogida y la integridad de la doctrina, que se incline con humildad ante la gran catedral de la web, dispuesto a aprender de los humildes evangelizadores online y al mismo tiempo firme en su misión de custodiar la verdad. Amén. Hermanos y hermanas, al detenernos ahora en la octava etapa de nuestro viaje espiritual, consideremos con atención el tesoro más precioso de la Iglesia: las vocaciones. En las naciones latinoamericanas hemos sido testigos de una fecundidad misionera excepcional, donde muchos jóvenes inspirados por la gracia de Dios han entregado sus vidas al sacerdocio, a la vida religiosa o al compromiso laical. Esa abundancia de llamados no es un mero fenómeno sociológico, sino la manifestación viva del Espíritu soplando sobre tierras que claman justicia, solidaridad y adoración sincera. En los seminarios de México, de Colombia, del Cono Sur, centenares de muchachos se levantan en la madrugada para rezar laudes, compartir la palabra de Dios y formarse en el estudio del magisterio y de la teología. Junto a ellos, las jóvenes congregaciones femeninas crecen en carisma y entrega, cultivando la hospitalidad en hospitales, la enseñanza en escuelas y la oración constante en los claustros.
Y no menos valiosos los movimientos de laicos misioneros surgen con entusiasmo. Familias que proclaman el Evangelio en sus barrios, profesionales que anuncian a Cristo en sus lugares de trabajo y voluntarios que llevan la caridad hasta los confines más olvidados. La pujanza vocacional latinoamericana ha sido siempre una llamada de atención para la Iglesia Universal. Demuestra que cuando se proclama la belleza del Evangelio con autenticidad y cercanía, las almas responden con generosidad. Pero también nos enfrenta a desafíos que el futuro pontífice deberá abordar con sabiduría. Por un lado, la calidad de la formación. Muchos seminarios han carecido de recursos de acompañamiento psicológico y de una adecuada profundización espiritual. Es necesario reforzar la dimensión humana de los formandos para que no solo adquieran conocimientos, sino arraiguen en la humildad, en el amor pastoral y en la capacidad de acompañar a las personas con sus heridas y esperanzas. Asimismo, urge fomentar una verdadera diversidad en los carismas religiosos. Contemplar no solo el modelo clerical tradicional, sino impulsar nuevas formas de vida consagrada, inspiradas en los retos contemporáneos, por ejemplo, comunidades itinerantes que acompañan a migrantes, fraternidades ecológicas, que defienden la casa común o pequeños grupos de espiritualidad digital que ofrecen acompañamiento sacramental a quienes no pueden desplazarse. El próximo sucesor de Pedro deberá reconocer y promover estas expresiones aportando criterios doctrinales y canónicos que las integren plenamente en la vida de la Iglesia. La pastoral vocacional no puede limitarse a llamar, sino a ofrecer acompañamiento integral. Cada joven que siente el impulso de la vocación necesita un mentor que lo guíe. Historias de santos que le inspiren retiros, que profundicen su relación con Cristo. Y oportunidades de servicio que enciendan su pasión misionera. En América Latina, algunas diócesis ya han experimentado programas innovadores, retiros en la Amazonía, convivencias intergeneracionales en centros de espiritualidad y mentorías con sacerdotes experimentados que comparten sin reserva sus dudas y alegrías. Estas iniciativas deben crecer para que las próximas generaciones vean en la Iglesia no un lastre, sino un lugar de libertad auténtica y de entrega generosa. Además, la promoción de vocaciones laicales debe ser prioritaria. La identidad bautismal es fundamento de toda vocación, y muchos laicos desconocen la potencia de su llamado a santificar el mundo desde su profesión, su familia y su compromiso social. Programas de formación permanente, cursos de espiritualidad en parroquias y encuentros regionales de agentes de pastoral han demostrado ser un estímulo poderoso para que se sientan corresponsables en la misión evangelizadora. El nuevo Papa deberá impulsar una pedagogía vocacional que integre a religiosos, sacerdotes y laicos, enfatizando que la comunión eclesial es la fuerza que sostiene cada carisma. No podemos olvidar la urgencia de una renovación misionera. América Latina, que fue territorio de misión, hoy envía misioneros al norte global, a Europa, a Asia. Jóvenes que, partiendo de la fe encarnada en sus pueblos, abrazan la tarea de anunciar a Cristo donde la secularización ha sembrado el vacío. El futuro pontífice debe valorar y respaldar estos envíos, garantizando la formación intercultural y el apoyo logístico para que el testimonio latinoamericano brille con humildad y eficacia en contextos muy distintos. Finalmente, todas estas expectativas y desafíos se apuntan a una sola meta: que la Iglesia surgida del cuerpo místico de Cristo crezca en santidad y en misión. Que cada vocación sea un faro de misericordia en medio de las tinieblas, un signo de que Dios no abandona a su pueblo. Al concluir el cónclave y descubrirse la fumata blanca, recibiremos a un nuevo pastor de almas que, alimentado por el fervor de las vocaciones latinoamericanas, cultivará en todo el orbe la belleza de servir sin reservas. Que San José, custodio de la Sagrada Familia y patrón de la Iglesia Universal,
acompañe siempre a quienes responden generosamente al llamado divino y que el Espíritu Santo inspire a los cardenales para elegir al Papa que mejor cuide este preciado don. Amén. Hermanos y hermanas, hemos recorrido juntos el camino de fe que une las montañas andinas y la Basílica de San Pedro, contemplando el rostro sufriente del migrante, el canto vibrante de comunidades indígenas y la oración que no cesa en barrios olvidados. Ahora confiamos al Espíritu Santo el nombre del sucesor de Pedro, sabiendo que su elección no es obra de la inteligencia humana, sino del amor divino que sostiene a su Iglesia. Bajo su guía, la Iglesia renacerá, como un hogar para todos, un faro de ternura en medio de la oscuridad y un motor incansable de solidaridad hacia los más necesitados. Les invito a unir sus voces en este momento decisivo. Compartan en los comentarios sus intenciones de oración por el cónclave y por el nuevo pontífice. Den me gusta si creen que la gracia de América Latina transformará el futuro de la Iglesia, y suscríbanse para seguir rezando juntos y acompañando cada paso de este misterio de fe, que nuestra plegaria conjunta alcance hasta el balcón de San Pedro y sostenga con fuerza al próximo. Vicario de Cristo. Amén.